Hola, buenas tardes compañeros y maestros. Mi nombre es Martín Mendoza Sánchez, del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Agronomía. Estoy cursando la materia de uso eficiente del agua, la cual está impartida por el maestro Rangel Miranda López. Estamos en la unidad 3, que es conducción del agua de riego, y les hablaré acerca de la metodología para medir el caudal y calcular la eficiencia de conducción en canales y tuberías. Para entrar, pues aquí pues, necesitamos saber acerca de lo que es un caudal. Sabemos que el caudal pues es el volumen de agua que atraviesa una superficie en un tiempo determinado. Un caudal pues sabemos que cuenta con una fórmula para poderlo calcular, que es el caudal que es igual a al volumen sobre el tiempo. Normalmente pues sabemos que el volumen siempre se va a medir en litros y el tiempo va a ser en segundos. La tubería. Sabemos que la tubería pues, de agua es un conducto que cumple la función de transportar el agua, ya sea en sistemas de abastecimiento de agua o de saneamiento. Y pues la tubería que es recomendable aquí en los sistemas de riego pues es de plástico. El canal de agua. Sabemos que ahí como la imagen podemos ver que el canal de agua es el que es un cauce artificial del agua que se conduce para darle salida para poder así llegar el riego a nuestros cultivos. La metodología para medir el caudal en canales y tuberías. Sabemos que existen diversas maneras inconvenientes de medir la cantidad de agua, ya sea en un canal o en un arroyo. El método que se emplee dependerá de varios factores como la exactitud del resultado que se necesite, la cantidad de agua existente en el arroyo o canal que se va a medir y el material que puede usar. Un método es la estimación rápida aproximada, la cual pues, sabemos que es un método muy sencillo para pedir el caudal del agua en arroyos pequeños. Como podemos ver en las imágenes, son tres pasos que se van o tres procedimientos que se siguen para llevar así a cabo la estimación rápida aproximada. Aquí pues vemos que en la primera imagen se echa una hoja en el agua del arroyo cuyo caudal quiere medir y así vaya dirección en la que flota el agua, el paso normal ya va a llegar a unos 30 metros o, si, o 35 pasos. El método del cubo. El método del cubo es un método sencillo, lo cual pues, sabemos que nos permite medir el caudal. Este se comienza construyendo una presa pequeña, como se puede ver en la primera imagen, a través del arroyo para poder detener el agua. Se pueden emplear postes de madera, bambú o ramas de árboles, que los cuales van a permitir retener la tierra en su lugar mientras se está construyendo esta presa. Cuando la presa está a medio de construir, se pone un tubo, como podemos ver en la imagen, de 5 a 7 centímetros de diámetro y de 1 a 1,5 metros de longitud, que puede ser el bambú. Se termina de construir la presa a través del arroyo para que todo el agua pase por el tubo. Y ahí, como podemos ver, tenemos dos cubos o recipientes, que son las cubetas, que los cuales pues, son del mismo tamaño. También se necesitará una botella, otro recipiente pequeño de 1 litro. Empleando así el recipiente de 1 litro que cuente, vamos a contar el número de litros que necesita para llenar el agua en las cubetas a fin de determinar cuánta contiene cada uno. El método del flotador. El método del flotador, pues consiste en y conviene emplearlo más en arroyos de agua tranquila y durante periodos de un buen tiempo, porque si hay mucho viento y se altera la superficie del agua, el flotador puede no moverse a la velocidad normal y pues así ya tendremos errores. Preparación de un flotador, pues para preparar un buen flotador puede ser un trozo de madera o rama lisa de un árbol de unos 30 centímetros de longitud y 5 centímetros de anchura, o una botella pequeña bien cerrada, como se puede observar en la imagen, la cual pues, puede contener suficientes materias tales como agua, tierra o piedras para que flote con su parte superior justo encima de la superficie. El método de flotador y la sección transversal. Pues sabemos que también es un método, el cual es, pues, conviene emplearlo en agua tranquila en momentos de un buen tiempo, cuando hay poco tiempo. Entonces, este método
del flotador y la sección transversal necesitamos emplearlo cuando haya poco viento. El método del colorante y la sección transversal. En este método, para medir caudales, se emplea un colorante en el agua una vez de un flotador para medir la velocidad de esta. Necesitamos medir el tiempo, los cuales pues son de diferentes tiempos. Aquí es el tiempo uno que va a medir pues en segundos, que tarda la parte delantera del colorante en llegar a la línea BB, como se puede observar en la imagen. Y ya después vamos a arrojar una pequeña cantidad de colorante en el centro del arroyo, un poco por encima de la línea A, como se observa en la imagen anterior, de manera que quede una mancha en el agua. Ya después se va a medir el segundo tiempo que tarda la delantera en el colorante en llegar a la línea BB. Como pueden ver en la imagen, pues ya la colorante ya llegó a la línea BB. Entonces necesitamos calcular ese tiempo, el tiempo que ya teníamos, que era el tiempo uno y el tiempo 2. Y ya pues se va a calcular el tiempo medio que tarda en la parte delantera y trasera de la mancha de colorante en llegar a la línea BB, sumando los dos tiempos y dividiéndolo entre 2. Método de prensa. Las presas se emplean normalmente para medir caudales de agua grandes y pequeños con gran exactitud. Son especialmente útiles para registrar el caudal de agua durante un periodo de tiempo. ¿Qué es una presa? Pues sabemos que una presa es una obstrucción que se pone a través del arroyo y que obliga al agua a pasar por una entalladura. Como podemos ver ahí, la entalladura pues es la línea donde está pasando el agua, que es en forma de V. Las presas son de muchas clases y formas. En esta sesión nos ocuparemos de dos clases, que es la triangular, como se puede ver, y la rectangular. En la presa triangular y en la rectangular, la entalladura empleada tiene bordes agudos, y de manera que el agua que pasa por encima de la presa tocará solo una línea fina. La anchura de la entalladura es menor que la anchura de la corriente presa contraída. Ahí como puedes ver en la imagen ya está una presa rectangular, las cuales pues está la triangular y rectangular, en donde aquí podemos ver que por aquí pasa mayor cantidad de agua y el caudal será mayor. Cuando la presa está en su lugar a través del arroyo, aumenta el nivel del agua hacia arriba. Para ser eficaz, la presa debe crear una calda vertical suficiente entre el fondo de la entalladura y la superficie del agua, o sea, la parte de abajo. En este caso, la cortina de aguas cae libremente y el aire circula detrás de ella, como pueden ver ahí en la imagen, la caída libre. El coronamiento de una presa es el borde inferior de la entalladura. En una presa rectangular, la longitud del coronamiento es una anchura de la entalladura. En una triangular o presa de entalladura en forma de V, la longitud del coronamiento es cero. Aquí la altura de una presa es la distancia vertical desde el coronamiento hasta la superficie tranquila del agua, que son o sea, hasta arriba. Ventajas. Las ventajas pues permiten medir el caudal con facilidad y exactitud fácilmente y solo necesitan se construyen fácilmente y solo necesitan un poco mantenimiento. La broza flotante pequeña pasa fácilmente por la entalladura y también son duraderas. Sabemos que todo como tiene ventaja también tiene inconvenientes y aquí pues necesitan mucha altura de caída para funcionar debidamente. La broza grande puede construir la entalladura y cambiar el flujo del agua. También puede ocurrir cambios de calibración si se modifica el canal de agua arriba, como por ejemplo cuando se forman sedimentos detrás de la presa. Y como podemos ver pues ahí en las imágenes son las inconvenientes. O sea que la broza grande no pasa fácilmente y destruye. Y en la demás pasa fácilmente. Aquí pues podemos ver un ejemplo del ejercicio resuelto para resolver un caudal, calcular. Aquí dice, determina el caudal de un fluido que va con una velocidad de 23 metros sobre segundo y pasa por una tubería de un diámetro de 4 pulgadas. Tenemos los datos que el diámetro, que son 4 pulgadas, y la velocidad, que son 23 metros sobre segundo, y lo que necesitamos calcular es el caudal. Primero lo que necesitamos es convertir las pulgadas en metros.
Entonces tenemos 4 pulgadas, las cuales pues sabemos que 4 pulgadas se van a multiplicar por un metro entre 39.37 pulgadas, los cuales pues da un resultado como 0.1016 metros. Ya después necesitamos calcular el área. El área pues es se calcula el pi, que es 3.1416, que se va a multiplicar por el diámetro, que es 0.1016 elevado al cuadrado, y se va a dividir entre 4, como podemos ver en la imagen ahí. En la imagen, la fórmula. Ya es representando estos datos, que 0.1016 elevado al cuadrado da como 0.010322 metros cuadrados entre 4. Entonces, como les dije, 3.1416, que es el pi, se va a multiplicar por 0.010322, que da como 0.032427, y dividido entre 4 da como 0.008 1067.5, los cuales pues lo vamos, ese es el área. Entonces, ya representando la fórmula del caudal, vamos a multiplicar el área por la velocidad. Entonces, ya teniendo los datos del área por la velocidad, da como un total de caudal 0.1864 metros cúbicos sobre segundos. La eficiencia de conducción. Sabemos que la eficiencia de conducción va a ser la que permite evaluar la pérdida del agua en un canal principal desde la bocotoma hasta el punto final del canal principal. Dice que existen casos en que no es factible tener cerradas las compuertas de los canales laterales de distribución. Dice que los mismos que se consideran en la forma de cálculo de la eficiencia de conducción. Aquí está la fórmula de cómo podemos calcular la eficiencia. Dice que el caudal que llega al final del canal principal, más la suma de los caudales de distribución, y todo esto se va a dividir en el caudal de agua que entra al canal principal. Ya después se calcula el porcentaje, que se va a multiplicar por 100. Entonces sabemos que la sumatoria de canales de distribución se asume cero, pero cuando las compuertas se encuentran cerradas. Ya calculando el porcentaje, pues sabemos que, o sea, calcular el porcentaje de la eficiencia, si nos da como un alto, significa que las pérdidas del agua son mínimas debido a un buen estado del canal principal que conduce el agua. Y pues esas son las fuentes de información donde fue consultada esta información. Espero que haya sido de su agrado, y muchas gracias.